La compra de una casa, ¿cuánto puede llegar a complicarse? ¿Te imaginas que tu cliente, la persona que ha decidido depositar su confianza en tu trabajo, pueda ser la mayor adversidad? ¿Que pueda cargarse todo tu trabajo y estrategia? El enemigo en casa. Hoy quiero hablarte de los compradores indecisos que la lían, aquellos particulares que en su afán de conseguir su casa perfecta actúan por impulsos y emociones, poniendo ellos mismos en riesgo la compra de su propia casa. Quiero compartir contigo este vídeo para que tú no tengas que pasar por esto. Y si te cuesta mantener la confianza y no tienes toda la seguridad, que puedas aprender de los errores que verás en este vídeo. Atentos porque hoy tenemos a los compradores indecisos que la lían. ¿Qué tal amigos? Soy Ángeles Nieto y esto es Luxury Angels, tu canal inmobiliario donde ofrecemos información y consejos para ayudarte a comprar tu casa. Siguiendo con nuestra sección de experiencias de compra en inmuebles y líos a evitar, esta vez os traemos el caso de los compradores indecisos que la lían. Y la lían gorda. Y empecemos presentando a nuestros compradores. ¿Quiénes son nuestros clientes? Bueno, vamos a conocer a los personajes que en esta ocasión nos van a hacer la vida un poquito más complicada. Jordi y Ana son un matrimonio con 3 niños que ha decidido mudarse a las afueras de Madrid. Buscan una casa en una zona residencial, en un entorno tranquilo, rodeado de naturaleza, pero con acceso a buenos servicios y bien comunicada. El caso es que, como siempre, comenzamos con un estudio de viviendas y requerimientos de los clientes en función de las necesidades y preferencias de nuestra querida pareja. Aunque la casa de sus preferencias estaba en una zona con muy poquita oferta, nuestro trabajo no debería ser más difícil de lo habitual. Jordi y Ana contaban con un buen presupuesto acorde con la casa que querían y una hipoteca preaprobada. Tenían un gran perfil y solvencia al tener las 2 plazas fijas en sus trabajos y además bien remunerados. El dinero o la financiación no debería ser un problema en la búsqueda de esta casa. Bien, pero todo no podía ser tan bonito. Ana estaba súper entusiasmada, lo que es normal. Ella buscaba la casa perfecta para su familia. El problema es que Ana y Jordi eran muy indecisos. Os pongo un ejemplo. Podían enamorarse fácilmente de una casa y a los 5 minutos cambiaban por otra. Eso es normal en la mayoría de los compradores. Lo que no es tan normal es que su entusiasmo les impulsara a visitar casas por su cuenta, especialmente si has contratado a un personal shopper inmobiliario para que lo haga por ti. Grave error, y te explico por qué. Mientras nosotros buscábamos casa perfecta para nuestros clientes siguiendo sus directrices y valorando todas las casas posibles para filtrarlas y previsitarlas, Ana y Jordi seguían visitando portales inmobiliarios de forma paralela y se les ocurrió llamar a un anuncio que llevaba una agencia en Idealista y preguntar. Dejaron sus datos y la agencia les llamó para ver la casa y Ana y Jordi se fueron a verla sin decirnos nada porque era sábado y no querían molestar. Nuestros clientes no molestan nunca, Luxury, estamos para eso. Claramente, al ser una agencia quien comercializa la casa, esta cobraría una comisión por venderla, entre un 3 y un 6%. Y si la visitas con ellos, ya te han fichado y te llamarán para enseñarte más casas. Lección número 1. En cuanto visites una casa y firmes un parte de visitas, la agencia te perseguirá para colocarte el resto de casas. Hay que gestionar muy bien a quién dejas tus datos y hacer una preselección y llamada antes de ir a ver una casa. ¿Qué hacemos los PSI en estos casos? Buscarlo primero si hay otros anuncios en todos los portales inmobiliarios posibles por si aparece la misma casa en distintas condiciones o encontramos directamente al particular y podemos ahorrar a nuestro cliente la comisión de venta. Si no queda otra porque la agencia la tiene en exclusiva, hablaremos previamente con la agencia y valoraremos su predisposición a llegar a un acuerdo para que todo esté incluido en la oferta que hagamos al vendedor. Lección número 2. Si has contratado un personal shopper inmobiliario, no hagas cosas por tu cuenta. Recuerda que los PSI conocemos el mundillo inmobiliario y sabemos cómo manejar las cartas del juego para conseguir el mayor beneficio a nuestros clientes. Vamos, que confíes y no la líes.
Y la historia continúa. La agencia que les vendió su casa previamente aparece. Ana y Jordi acababan de vender su casa con una agencia 2 meses antes de llamarnos, desesperados porque no encontraban una nueva casa. Esto es normal y les ocurre a muchos clientes que se ponen a buscar a ratos y se van poniendo nerviosos. Encontrar una casa requiere sus horas, muchas horas. La agencia que les vendió la casa había captado perfectamente el tipo de vendedores que habían sido Ana y Jordi, indecisos e inseguros. Y al saber que tenía que comprar, pensaron en ellos para colocarles alguna casa y hacer lo que en el mundo inmobiliario se denomina un doblete, vender la casa de tu cliente y luego comprarle otra. Cuando ves a unos clientes como Ana y Jordi en el mundo inmobiliario, sabes lo fácil que puede ser ilusionarles. Así que esta agencia no tardó ni un minuto en llamarles porque acababan de recibir una casa que les encajaba perfectamente, pero que no les permitían publicarla. Ana querida, una lástima que no te haya gustado la casa que viste, pero tengo otra preciosa que está hecha para ti. Te va a encantar, es que estoy tan segura. Ana, controla tus emociones, no vayas a volver a meter la pata. Ana querida, te mostramos la casa sin ningún compromiso. Ana, no seas impulsiva, no hagas cosas por tu cuenta, consúltame antes que para eso estamos, no la líes. Esta casa es perfecta para ti, no la dejes pasar, pero necesitamos que nos lo confirmes ahora mismo. Esta casa laboral y sabemos que te la van a quitar si no la ves ya mismo. Sí, prepárame una cita ya. Pues Ana lo volvió a hacer y se fue a ver la casa con la agencia directamente. ¿Te lo crees? Pero esta vez iba a ser un poquito más difícil deshacer las cosas. ¿Cuál era el problema? Resulta que la agencia Commissions supuestamente había captado una casa a la venta con la que había engatusado a Ana, pero no podían anunciarla porque la tenía la agencia Remata Pisos en exclusiva, que aún no la había publicado. Y aquí viene el lío. Agencia busca casa que tiene otra agencia. Lío a la vista. En el mundo inmobiliario los vendedores pueden ofrecer su casa a varias agencias a la vez o a una en exclusiva durante un tiempo. Este era el caso de la agencia Remata Pisos. Las agencias buenas llegan a conseguir casas en exclusiva si tienen la seguridad y profesionalidad de invertir en la casa para promocionarla y venderla. En este caso, cuando la agencia tiene una casa en exclusiva, es la única agencia que puede publicar un anuncio en portales y conseguirá el 100% de la comisión por la venta de su casa. Hasta ahí, bien. Sin embargo, esto no impide que otra agencia, la agencia Commissions, intente ofrecer a un cliente esa casa con la intención de que la otra agencia Remata Pisos, que la tiene en exclusiva, comparta la comisión de venta con ellos. ¿Me sigues? Ana y Jordi lo primero que pensaron es que la casa que les enseñaban era de la agencia Commissions, sin saber que realmente no la habían captado. Ahora te pregunto, entre agencia y otra agencia, comisiones y agentes inmobiliarios, ¿te imaginas cuánto dinero va a suponer sobre el precio de la casa? ¿Quién crees que va a pagar eso? Lección número 3. En una compraventa se supone que hay 2 interesados, el comprador y el vendedor. Pero hay un tercero, la agencia o agente inmobiliario que recibe el encargo del vendedor de la casa. Es imposible defender todos los intereses por igual. Eso es más que obvio. ¡Ay, Ana! ¿Pero por qué no me llamas primero? ¿Por qué no viste nuestro vídeo donde explicamos cómo trabajan los agentes inmobiliarios? ¿Tú tampoco lo has visto? Pues ya es hora. Te lo dejo aquí. Bueno, Ana ya había metido la pata, pero nosotros teníamos que prepararnos para una negociación con 4 interlocutores. Comprador, vendedor y 2 agencias. Y entre tanto lío, buscar las mejores condiciones para nuestro cliente. Pero el caso es que la casa en cuestión se ajustaba a la mayor parte de los requisitos que buscaban Ana y Jordi. Casa en precio en zona con altísima demanda. Un chalet de 350 metros cuadrados en una parcela de 750, con unas calidades de materiales excepcionales y rodeado de naturaleza. Lo mejor, estaba ubicada en un barrio muy, pero que muy solicitado, Montepinos. La casa se encontraba en una zona con muy poca oferta, así que cuando aparece alguna casa, todos van a por ella. Eso es normal en un mercado de vendedores, como el que estamos teniendo en estos momentos. Lo cierto es que la casa tenía tanta demanda que la venta no iba a depender del precio que solicitaran. La iban a vender sí o sí y en el precio anunciado. En esta batalla que se nos venía por delante, nuestro objetivo era llegar al trono los primeros, pero teníamos un panorama muy complicado. Empieza la batalla.
Estábamos nosotros, por un lado, recibiendo los inputs de la agencia Commissions que seguía bombardeando a Ana. Y los de Commissions eran intermediarios de la agencia Rematapisos, intentando llegar a un acuerdo de colaboración con ellos y repartirse la comisión si le presentaban al comprador. Pero además, la agencia Rematapisos tenía posibles clientes directos que venían de su anuncio, a quienes daban preferencias sin duda para ganarse el 100% de la comisión. Os explico, cuando hay un acuerdo de colaboración se suele hacer en términos del 60-40. 60 para el que captó y promocionó la casa y un 40 a la agencia que trajo al comprador. Os podéis imaginar que en este caso la agencia Rematapisos prefería ganar un 100% de comisión sobre 600.000, hablamos de unos 30.000 más IVA, probablemente antes que ceder un 40% de la misma a los de comisión. Pues nada, éramos los últimos de la fila. Claramente teníamos pocas probabilidades de quedarnos con la casa. Pero te dije que nosotros somos como Tyrion Lannister en el mundo inmobiliario, ¿verdad? Tenemos un autocontrol y capacidad para analizar los negocios inmobiliarios que alucinas. Así que esto fue lo que hicimos. Y ya sabéis que si queréis seguir viendo estos vídeos sería bueno que le deis a un me gusta porque nos encanta, pero sobre todo si queréis aprender cómo debéis comprar vuestra casa, suscríbete a este canal enseguida. Seguimos con el poder de Luxury Angels. Sabíamos que al ser una casa tan solicitada, cualquier comprador interesado iba a pagar el precio que pedían o incluso ofrecer más. Se podía entrar en una subasta y otro día hablamos de eso. Con lo cual, debíamos ser los primeros en ver la casa para así actuar de manera rápida. Contactamos con la agencia Rematapisos y le pedimos que nos asegurase ser la primera visita. Tenían 16 programadas en 2 días. Segundo, no había opción de negociar el precio. Debíamos incluso tener el dinero preparado para cerrar el trato de manera rápida. Tercero, en cuanto aceptaran nuestra oferta, teníamos que redactar y presentar de inmediato nuestro contrato de arras para asegurar el trato. Pero teníamos un gran problema, que provocaron Ana y Jordi. Tener a la agencia Commissions como intermediario nos ponía en una gran desventaja. Tal y como estaba el mercado, la casa era de la agencia Rematapisos y para ellos tener que compartir la comisión con Commissions no era una opción. Así que nuestros clientes no tenían posibilidades si veníamos de parte de Commissions. La única solución era que la agencia Commissions diera un paso a un lado y nos dejaran tratar directamente con la agencia Rematapisos. ¿Cómo sacar a la agencia Commissions fuera de juego? Como os he recordado, el hecho de que la agencia Commissions andara por aquí no era casual. Esta agencia había vendido la casa en la que vivían Ana y Jordi 2 meses antes y soñaban con hacer el doblete inmobiliario, vender la casa de los clientes cobrando su comisión y comprar la nueva casa y volver a cobrar un porcentaje. Pero la casa que encontraron era de otra agencia, Too Much. Así que, por todo lo que os cuento, realmente la agencia Commissions era un lastre para nosotros para poder acceder a la nueva casa. Nuestros clientes estaban preocupados porque veían que no recibían noticias de la nueva casa, normal, ni las iban a recibir. Por lo que les expuse que si querían acceder a la casa de la agencia Rematapisos, debíamos decirle a la agencia Commissions que se retirara para poder tratar con la agencia Rematapisos directamente. Indecisos, introvertidos, pues ahí va Ángeles a rematar la faena y me puse manos a la obra. Oye, Commissions, que tenéis la solución para que Ana y Jordi se queden con la casa. Pobres, con lo que sufrieron ya al perder otra casa anteriormente, habéis cobrado una comisión por la venta de su casa y van a perder esta por haber confiado en vosotros. Si renunciáis a la colaboración, tenemos posibilidades de conseguirla. Anda, porfa. Y así conseguimos lo más difícil y nos desatascó la compra de la casa. Les hicimos ver que el hecho de que estuvieran por medio en esta casa paralizaba la venta y no conseguiríamos persuadir a la agencia vendedora. Total, que se retiraron. Bien hecho. No sabéis qué alivio fue para los clientes. En cuanto se retiró la agencia Commissions, Rematapisos nos facilitó la venta y pudimos negociar un contrato de arras en las mejores condiciones en menos de un día. Fíjate que es una preocupación que se podrían haber evitado nuestros clientes si nos hubieran avisado desde el principio y habríamos ido directos, pero su indecisión y el hecho de hablar con todo el mundo a su alrededor estuvo a punto de echar a perder la operación. Es la conclusión que queremos ofreceros. Si vais a iniciar un proceso de compra importante, pensadlo bien primero y si os decidís por alguien, confiad en él todo el proceso.
Los compradores indecisos siempre la lían y hacen que las operaciones se compliquen y se encarezcan al final. Te voy a pedir que si se te ha ocurrido alguna anécdota con compradores indecisos o con agencias que no acaban de cerrar un trato por distintas razones, lo escribas en los comentarios. Y no dejes de ver el siguiente vídeo, 13 tipos de vendedores, que te explican muy bien lo que vas a encontrar enfrente. Que tengáis una buena compra, queridos.